venir. Bueno, acá escuchar a Caro, muchas gracias a Caro por todo el trabajo que se ha tomado este tiempito para armar este espacio. Bueno, nosotros somos de la Pastoral Social, de la Arquidiócesis, bueno, específicamente desde el área mujer, convocamos a esta charla. Pero bueno, quería contarles que esto se viene gestando ya hace un tiempo, bueno, con otro grupo también que participaba, bueno, estaba Emi, que participaba en el área mujer, y empezamos a pensar que bueno, se cumplían 450 años en la ciudad y qué podíamos hacer de diferente, que bueno, que no se hicieron. Y nos parecía valioso rescatar la figura femenina de algunas mujeres que bueno, han transitado a lo largo de la historia de nuestra ciudad y que han dejado su huella. Me parecía que, bueno, pensando quién podía darnos una mano con esto, bueno, sabemos que Caro es muy buena en todo esto, investigando, así que le pedimos que nos comparta un poco esto. Y bueno, para presentarla, acá vamos a formalmente. Bueno, Carolina Actis, ella es profesora de Historia por la Universidad Nacional del Litoral, maestra de Enseñanza Religiosa por el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas, posttitulada en Epistemología con mención en Ciencias Sociales, posttitulada en Enseñanza de las Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, docente titular en el Profesorado de Educación Secundaria en Historia y del Profesorado de Educación Primaria de este instituto donde estamos. Docente en el Profesorado de Educación Primaria en el Instituto Superior Juan Marcos, miembro del equipo educativo del Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay, miembro del Centro de Estudios Históricos y Sociales Padre Mujica, autora de varios artículos sobre temáticas históricas en publicaciones de difusión masiva, capacitadora de cursos para docentes en ejercicio, ex docente de nivel secundario en diversas escuelas de la ciudad, ex docente en el Seminario Metropolitano Nuestra Señora, ex docente en el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas, también de la Universidad Católica de Santa Fe y ex miembro de equipos de alfabetización integral del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, tenemos acá a una grosa que nos va a compartir un poquito de esta charla que preparó. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias por la presencia. Gracias por la invitación. Y bueno, cuando comenzamos con Emilce, con Vivi a charlar esta cuestión, la verdad que me interesaba comentarles un poco lo que vengo a proponer, digamos, tiene que ver un poco con mis ámbitos de estudio. No soy estrictamente especialista en historia de las mujeres, pero sí trabajo, como decíamos, bueno, en el Museo Etnográfico y Colonial, trabajo específicamente con la historia de Santa Fe. Este año particularmente estamos trabajando sobre los 450 años de la fundación de la ciudad, y entonces, bueno, y tratando de difundir en todos los medios posibles también esta cuestión. Entonces, bueno, juntar muchas cosas era, ¿no? Juntar los 450, juntar un poco esta presencia femenina de las mujeres en nuestra historia, en la historia de la Iglesia también, un poco el desafío. Y sinceramente les cuento que me costó, no sé qué va a salir, la propuesta que tengo es una propuesta, me costó porque es un campo muy amplio y había que recortar, y en el recorte, como siempre, uno plantea, tiene criterios, tiene ideas y va recortando, va seleccionando, y entonces, bueno, seguir un criterio de selección, entonces el criterio de selección es absolutamente mío, en el sentido de que, bueno, pensé que les podía interesar hacer este recorte sobre las mujeres, algunas, como puse ahí, un breve recorrido por la historia de Santa Fe, a través de algunas de sus mujeres, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar y vamos a ir desglosando un poquito. Bueno, el marco, obviamente, entonces, como decíamos recién, es el marco de los 450 años de la fundación de Santa Fe, que se produjo el 15 de noviembre de 1573. Como pueden saber o no, digamos, no hay obligación de saberlo, la ciudad fue fundada en otro lugar que no es el sitio actual, sino que es lo que hoy conocemos como Cayostá. En ese sitio, en 1573, Juan de Garay funda la ciudad, y lo que ustedes pueden ver ahí es
un facsímil del acta de fundación, porque el acta original no se encuentra, no está perdida, y uno de los retratos posibles de Juan de Garay, un poco el culpable de los mosquitos también, de la elección del sitio. Pero bueno, lo que está ahí también es un fragmento de justamente del acta, transcripción del acta, donde, bueno, hace toda una mención a la elección del sitio y sobre todo, lo que a mí mucho me gusta estar acá es todas las palabras que va diciendo, ¿no? Cómo era la forma de nombrar la ciudad, dice, el nombre, bueno, yo, Juan de Garay, capitán de Justicia Mayor, o sea, primero se propone como el fundador y después dice, en nombre de la Santísima Trinidad, de la Virgen Santa María, de la Universidad de Todos los Santos, fíjense la jerarquía que va marcando, y en nombre de la Real Majestad del Rey Don Felipe II, bien clarita la jerarquía, nuestro Señor, y del ilustre señor Juan Ortiz de Zárate, que era el gobernador, bueno, va buscando ahí todos los nombres, dice, digo que, y en el dicho nombre y forma que tengo, dice, fundo, asiento y nombro. Esas son las tres palabras que se usaba, que se estilan en las actas fundacionales, fundo, asiento y nombro, en esta ciudad de Santa Fe, en provincia de Calchines y Mocoretales. O sea, desde el momento de la fundación está reconociendo la presencia de los pueblos originarios, sobre todo de los Calchines y los Mocoretales, aunque también la ciudad fundada al lado del río de los Quiloazas, ¿no es cierto?, que también otra de las parcialidades indígenas de la zona, ¿no? Bueno, y por parecerle que aquí hay pastos y cosas, las necesidades para el abasto de la ciudad. Es decir que, bueno, hay un acto fundacional. Santa Fe es una ciudad que, como dice Zapata Goyán, es la primera ciudad urbanizada del Río de la Plata. ¿Qué significa esto? No es la primera ciudad de la Argentina, sino del Río de la Plata es la primera que tiene una traza urbana. O sea, que tiene acta de fundación y tiene un damero, digamos, una traza urbana bien específica, como bien está ahí marcada. Bueno, en el de la izquierda, esa es una reconstrucción del plano de la ciudad vieja, como le decimos, nosotros decimos Santa Fe, Juan de Garay funda la ciudad de Santa Fe, y es el periodo en el que funciona entre 1573 y 1660, que es cuando se da por finalizado el traslado. Ese es el periodo que nosotros vamos a llamar Santa Fe la Vieja, se conoce como Santa Fe la Vieja. Luego del traslado ya la ciudad se conoce como Santa Fe de la Veracruz, que es todos reconocemos la Plaza 25 de Mayo y en el caso aquel, la Casa de Gobierno, que era el lugar que ocupaba el histórico Cabildo. Pero bueno, lo importante de esta fundación de la ciudad, me parece, bueno, hay muchas cosas para decir, yo debería decir esto nada más, porque si no puedo hablar un montón, pero es que la ciudad nueva, o la ciudad de la Veracruz, lo que hace es respetar la traza urbana de la antigua ciudad y la posición geográfica, es decir, la posición es la referencia por ejemplo, al río, al curso de agua. Entonces, así como la ciudad vieja estaba fundada al lado del río, en el caso del río San Javier, la ciudad nueva también va a respetar esa posición y va a estar al lado de la Laguna Setúbal, el riacho Santa Fe, que después termina con el canal de acceso llegando al Paraná. Entonces, eso es una importantísima forma, digamos, y sobre todo para los que nos ocupamos un poco de esta cuestión, es interesante siempre marcar cómo esta dinámica de respetar la traza urbana nos permite a nosotros reconstruir la historia de Santa Fe, porque no hay una ciudad, digamos, no hay una ciudad que ha crecido sobre otra ciudad, por ejemplo, como el caso de Córdoba, como que ha pasado en el caso de las otras ciudades coloniales. Es decir, por ejemplo, uno va a Córdoba, a Tucumán, va a todas aquellas que tienen fundación, Salta, uno va a la ciudad de Salta o a la de Córdoba, está el Cabildo, la iglesia, y al lado tenés todos los edificios modernos o de las diferentes épocas que ha crecido. En el caso de Santa Fe, nosotros tenemos el sitio viejo, que quedó, digamos, despoblado luego del traslado, y el sitio nuevo. Y ahora tenemos ese sitio viejo reconstruido en un parque arqueológico. O sea, hoy eso es un parque arqueológico. Y entonces tenemos la posibilidad de ver in situ cómo era la ciudad vieja, sin nada arriba, digamos, sin nada que perturbe un poco la cuestión arqueológica y que permita ver verdaderamente la dinámica del espacio urbano, ¿sí? Bien.
Esto es un poco el marco general, digamos, de entender Santa Fe, la historia de Santa Fe, desde Santa Fe la Vieja a Santa Fe de la Veracruz, ¿no? Marco histórico general. Entonces ahora ya empezar a pensar en esta cuestión de las mujeres, ¿sí? Que es un poco lo que nos ocurre. Bueno, acá puse solamente busqué fotos por ahí, ¿no es cierto? Y esta frase, la leo nomás, dice: la genealogía de mujeres se construye en un tiempo no lineal, es pasado y es aquí y es ahora a la vez, y es un espacio más allá de las fronteras convencionales. Es decir, pensar, cuando hablamos de mujeres, de historia de las mujeres, pensar en tiempos múltiples y en espacios múltiples. Esto quiere decir esta posibilidad del diálogo que tenemos entre, sobre todo de la historia, digamos, entre los pasados, los presentes, diferentes pasados, ¿no? Y en ese marco incluir un poco la historia de las mujeres. En todo caso después volvemos sobre esa frase, pero en realidad es una frase como motivadora, porque en realidad a mí me gusta esa frase. Bueno, aquí la cuestión es que este es el marco que pensaba en términos, digamos, ecológicos, digamos, plantear la cuestión. La cuestión es esta: ¿cómo hacer historia de las mujeres desde el punto de vista de la historia? No de la teología, no desde la historia. ¿Cómo se hace historia de las mujeres? Y entonces, pensar que lo primero que hay que distinguir es entre historia de las mujeres, historia de género, historia feminista. Son cosas parecidas, pero no iguales, o que tienen diferentes tintes. Que tampoco es, por ejemplo, la historia feminista tampoco es feminismo, es decir, el feminismo también es un movimiento muchísimo más amplio. En este caso, lo que podríamos llegar a marcar acá son cuestiones relacionadas con la historia de las mujeres. La historia de las mujeres particularmente lo que tiene es como objeto de estudio a las mujeres. Pero para tener como objeto de estudio a las mujeres, generalmente lo que ha pasado es que ha marcado a estas mujeres pioneras, a las mujeres excepcionales. Porque cuando empieza todo el movimiento de historia de las mujeres en los años 60, 70, justamente se decía, bueno, la historia de la humanidad le falta la mitad, ¿no? Como esta idea de que siempre ha sido una historia de los varones, y entonces hay que empezar a rescatar a aquellas mujeres, ¿sí?, que sobresalen en tareas atribuidas al mundo masculino, ¿no? Y las que la historia rescató fueron las que sí o sí hubo que rescatarlas porque no había más remedio, como decir, sos Juana Inés de la Cruz, ya se te impone, digamos, ¿no? Como a la historia, ¿no? Teresa de Ávila, qué sé yo, o sea, por decir las mujeres relacionadas con el ámbito eclesiástico. Es decir, hay mujeres que se te van imponiendo, pero de todas maneras, aquellas que no se imponían es como una idea de, bueno, o sea, que contamos siempre la historia de los varones, contemos ahora a las mujeres como excepcionales. Que es un modo, es una idea, es un comienzo, ¿no? Entonces la historia de los 60, los 70 fue con esto, ¿no? Rescatar a mujeres, estas pioneras excepcionales. Y después se ha ido complejizando este concepto de historia de las mujeres, porque se ha hecho como un desplazamiento de esa mujer olvidada que hay que rescatar de la historia, la idea de la reivindicación de mujeres que han dejado huella, pioneras. Guarda que no hay que desestimarlo, ¿no? Sino también hacia estudios de mujeres, pero ya en tanto más protagonistas y no en antagonismo con los hombres, sino en relación, digamos, bueno, como en la vida social, ¿no? Ahora, después de esto, también hay un puntito un poco más, que es el tema ya de la historia que se podría llamar feminista. Por ejemplo, acá tengo un libro que es una compañera que trabaja en el Museo de Nosotros, una historiadora, que trabaja efemérides en clave feminista, o sea, un claro posicionamiento. ¿Cuál es ese claro posicionamiento? Pensar en términos ya de la opresión de la mujer en las sociedades actuales. Entonces, pensar en términos colectivos, bueno, acá habla de cómo empieza a aparecer el concepto de género, ¿sí? El concepto de género, que en realidad lo que aparece con los años 70, el concepto de género, no en términos filosóficos, para charlar de eso diantaría para un montón de otras cosas, sí, pero pensar el género como esa condición, digamos, de esa representación social en realidad atribuida al sexo, a la diferencia sexual. Entonces, que tiene que ver con los roles atribuidos. Como yo siempre digo, que mi abuelo no cambiaba pañales. Y pues mi hermano sí, ponele, no sé, se cambió algún pañal, pero bueno, quiero decir,
sí, hay esa tribu, bueno, si pensamos más en los papás jóvenes y esas cosas que pensamos que son, vos los ves a los papás con el niño haciendo, con el portainfante acá, entonces decís, bueno, mi abuelo ni loco hubiera hecho eso. Quiere decir, o sea, esas cuestiones que también están atribuidas a los roles, ¿no? Entonces, con ese concepto de género permitió hacer esta distinción entre la representación y como símbolo, digamos, y también las instituciones que estaban ligadas a esos roles. Bueno, y entonces también ahí, al empezar a admitir esta idea de la presencia de las mujeres en lugares con otros roles que antiguamente asumían los varones, también era como discutir esto de la debilidad femenina, si es verdad que somos de sexo débil, una cosa que trae aparejada a nosotros muchísima tema, trae mucha tela para cortar, digamos, ¿no? Después de eso. Bien, y entonces, bueno, acá yo traje también una frase de Teresa Suárez, que es profesora mía, son compañeras que trabajan en esto, que son historiadoras, son feministas, y que trabajan esto, ¿no? Pensando en el lugar de las mujeres. Pero, por ejemplo, acá ya pone otro tinte, en el caso de Teresa, que también trabaja por ejemplo, con Rosa y con otras historiadoras, poner el énfasis en lo colectivo, pero cuando pensar en lo colectivo también en la lucha de las mujeres para liberarse de la opresión. Entonces vamos viendo como, creo que se puede ver como un desplazamiento en ese objeto de estudio. La cuestión es que generalmente la historia feminista está hecha por mujeres. La historia de las mujeres no necesariamente está hecha por mujeres. Por ejemplo, esta historia, este es uno de los grandes historiadores franceses, que es Georges Duby, que es uno de los precursores de la historia de las mujeres, de la historia de la vida privada, que él trabaja sobre la Edad Media, trabaja mujeres del siglo XII, es un libro exquisito. Pero él mismo, en su tarea, bueno, está fallecido, ¿no? Pero en uno de los prólogos, en el prólogo dice, los nosotros tenemos para trabajar, reconstruir la historia de las mujeres son crónicas o fuentes masculinas, para hacer la historia de las mujeres. Él en la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, hay que también, cuando uno se acerca a la historia de las mujeres, depende de dónde se acerque, hay que ir marcando un poco los límites, también epistemológicos, es un todo complejo, pero muy interesante, ¿no? ¿Desde dónde se da? ¿Desde dónde se da? Bien, entonces yo dije, bueno, vamos a buscar mujeres. En este caso vamos a hacer una historia de las mujeres, buscando mujeres o excepcionales o pioneras, hagamos ese ejercicio de lo tradicional, podemos decir, o de la mirada más tradicional. Y aquí yo les voy a pensar, de buscar especialmente procesos colectivos y no la excepcionalidad aislada. O sea, tratar de, si bien remarcar a alguna mujer aislada, bueno, pensarla en el proceso colectivo. Díganme si estamos... Bueno, y acá yo les propongo 4 mujeres. La primera es Jerónima de Contreras, la hija de, fíjense, ya empezamos con, claro, obviamente, ¿no? Si uno pone en el buscador Jerónima de Contreras, no encontrás una imagen posible de Jerónima de Contreras, pero sí encontrás la imagen de Garay, de su padre, o de su marido, que era Hernando Arias de Saavedra. Pero para la historia santafesina, Jerónima de Contreras es recontra importante, bueno, perdón la expresión, pero sí, lo que puse ahí, esos son sus huesitos, su enterramiento, si alguno, perdón, no me olvido que estamos sin esos son sus restos humanos. Si ustedes han ido de visita a Cayastá o a las ruinas, como se decía antes, al parque arqueológico, una de las cuestiones que se muestra siempre es la iglesia de San Francisco con los enterramientos. Y lo interesante de Jerónima de Contreras, justamente por su enterramiento, es que Jerónima se casó con Hernando Arias. Cuando Juan de Garay funda Santa Fe, queda viviendo en Santa Fe unos pocos años. La casa de Juan de Garay estaba frente a la plaza, la casa del fundador, al lado de lo que era el solar de los padres jesuitas. Eso hoy ya no está más porque se lo llevó el río. Su hija queda aquí. Después Jerónima, se casa con Hernando Arias, que fue el primer gobernador criollo, o sea, un hijo de españoles nacido acá en América, y fue el primer gobernador criollo, que también está nacido en Asunción, que también está enterrado allí en Santa Fe la Vieja. Primero muere Hernando Arias, y Jerónima, cuando antes de morir, hace un testamento. Como era la tradición de las mujeres, sobre todo de las familias, de las élites, hacer un testamento, y ella dice bien cómo quiere ser enterrada.
En ese testamento ella dice que quiere ser enterrada junto a su esposo, Hernán Arias, que está en la iglesia del convento de San Francisco, bajo el ambón, bajo el frente, digamos, al ambón, digamos, donde se lee la palabra, en el convento de los franciscanos. Deja el testamento. Ese testamento lo tenemos, por ejemplo, nosotros en el Museo Etnográfico. O sea, está el testamento papel, es de 1640 y tantos. No me acuerdo ahora bien el momento. Y bueno, la otra imagen, bueno, esa es puntualmente del enterramiento de ellos dos, y esa es la iglesia, digamos, en general, ¿no? Cuando Zapata Goyán descubre, haciendo las excavaciones, descubre este enterramiento, una de las primeras cosas que encuentra es la iglesia de San Francisco, y descubre este enterramiento, y Zapata Goyán había leído, porque él de alguna manera fue uno de los que rescató también estos documentos capitulares que estaban en el Cabildo, y que los había leído porque por su afición a la historia había leído sobre estos documentos. Él sabía cómo había querido ser enterrada Jerónima Contreras. Entonces, cuando encuentra algo raro en una iglesia, dos cuerpos, uno femenino y otro masculino, dice, esto será Jerónima de Contreras. Empieza a excavar, y sabiendo que la ciudad nueva había sido hecha bajo la misma forma que la ciudad vieja, dice, bueno, si yo excavo acá y esto supuestamente es San Francisco, excavo a 100 metros, me tengo que encontrar con el Cabildo. Dicho y sí, voy allá, voy a encontrar Santo Domingo, y también está así. Entonces eso le permitió, fíjense, hacer como un trabajo indiciario, digamos, de a partir de ciertos indicios, ¿no?, poder reconstruir la ciudad y dar cuenta de que esa era la ciudad vieja, ¿no? Entonces, Jerónima, yo creo que es obviamente a través del trabajo del arqueólogo, pero también de la sagacidad de encontrar en estos testimonios la posibilidad de encontrar una respuesta, digamos, a la cuestión de este descubrimiento. Entonces, aquí lo que tenemos es ese testimonio del testamento y además el resto arqueológico. Entonces, Zapata Goyán permite eso, ¿no? Para mí es re importante Jerónima, sobre todo también en la historia de Zapata Goyán, digamos, ¿no?, porque eso le permitió ver. Y después porque, bueno, esto lo saqué del Facebook del convento, Jerónima tenía para su, bueno, como era habitual, tenía para su devoción privada una Virgen, una Inmaculada, que dona en 1642, la dona al convento de los franciscanos. Y es la que nosotros conocemos como la Inmaculada de Garay, porque justamente por el nombre de Jerónima, y los franciscanos le llaman Madre Fundadora, o sea, muchas veces le ponen este nombre de Madre Fundadora a la Virgen de Garay, como que está desde el comienzo, ¿sabes? Para rivalizar con la Virgen de los Milagros de los Jesuitas, no sé, para mí. Esto es bueno. Pero bueno, es la imagen que se saca todos los 8 de diciembre en procesión por las calles del barrio, que es una imagen, fíjense, que antigua y que está ligada a la devoción de la Virgen, ¿no? Esto de la que está donada, hay registros, todo de la donación, o sea, entonces se la conoce así como la Virgen de Garay, porque era la Virgen de la Esperanza. Bueno, ven, sí, pues me mucho entusiasmo y hablo mucho y me enojo. Bien, estamos con Jerónima. Pasamos a otra. No sé si ustedes sabían que tuvimos una virreina en Santa Fe. Rafaela de Vera Mujica. Empiezan a escuchar estos apellidos porque son apellidos que Vera, Mujica, Vera y Pintado. Bueno, ¿quién fue Rafaela de Vera Mujica? Yo puse ahí hija de Santa Fe, virreina del Río de la Plata. Ya, a ver, Jerónima vivió allá en Santa Fe la Vieja, ¿no? Ya, Rafaela ya es de la ciudad nueva, Santa Fe de la Veracruz, pero de una de las familias más importantes, que eran los Vera Mujica, de Santa Fe, ¿no es cierto? Y a ella, fíjese la fecha en la que nace, 1753, bueno, en 1816, bueno, ahí dice cuando era hija, bueno. Pero se casa por poder con un coronel que era Joaquín del Pino y Rosas, que después fue Virrey del Pino. Fíjese que son nombres por ahí nosotros que sabemos que son localidades de Buenos Aires, Virrey del Pino, que terminó siendo a partir de 1801 el octavo virrey del Río de la Plata. Ya se casa por poder porque
Joaquín, cuando pasa por Santa Fe, medio como que quedan flechaditos ahí, pero él se tiene que ir él ya era viudo, tenía 6 hijos, él se vuelve a Montevideo porque va cumpliendo cargos en diferentes lugares. Después de 2 años, ella va a Montevideo y finalmente ya estaba casada por poder, bueno, inician la vida matrimonial juntos y tienen 8 hijos más. Y ella lo acompaña a él en todo su derrotero político, que incluyó Montevideo, Charcas, Chile, y de Chile ya vienen a Buenos Aires como virrey. Y ella entonces es virreina. Ese es uno de sus retratos. Este es, puse ahí como personalmente en Santa Fe la Vieja, hay una casa ambientada en el parque arqueológico que se dice que, bueno, se dice, era el solar ocupado por la familia Vera Mujica en Santa Fe la Vieja, y se ha hecho junto a la Fundación Virrey del Pino, muchos años, en el 2003 por ahí, buscando en el mundo, buscando, digamos, como en toda en América, buscando lugares donde había estado la familia del Virrey del Pino, puso los fondos para poder reconstruir una casa colonial, entonces uno puede vivir en el parque arqueológico para darse una idea cómo vivía en este caso una familia, bueno, la familia de Vera Mujica. Se ha reconstruido lo más fielmente posible. Y después, bueno, fíjense que el Cabildo, hay una ocasión del nombramiento de su esposo como virrey, el Cabildo de la ciudad dispuso que la ciudad se iluminase durante 3 noches, imagínense, ¿no? Esto es 1801, y que se cante una misa solemne de acción de gracias, un Te Deum, y acá estas son palabras del Cabildo, con motivo de la exaltación al vicerregio cargo de virreina de estas provincias de la excelentísima señora doña Rafaela de Vera y Mujica, y como justo regocijo en tener a una paisana suya de virreina en este mismo virreinato. En el Cabildo hinchado, digamos, por tener una virreina. Queda viuda porque en 1804 muere el virrey, y en la casa esta casa en Buenos Aires, en el barrio de Montserrat, ahora está demolida, pero sí, estas fotos de 1910, por ahí, porque por esas fechas fue demolida, así que pudo ser fotografiada tranquilamente. Era la casa que se conoce como la casa de la virreina vieja, o sea que en el aula, la memoria colectiva de la ciudad, se conocía ese lugar de la casa de la virreina vieja. Y ahora, y bueno, ese es el monumento que está en el Paseo de las Tres Culturas que la recuerda. Y hace poquito recuperó la placa porque se la habían robado. Y ahora recuperó la placa porque, bueno, cosas que pasan. Pero pobre Rafaela ahí con, bueno, obviamente ese busto sí está hecho en base a la imagen anterior. Pero bueno, es interesante rescatarla a Rafaela, me parece. Y dice, ¿por qué? ¿Qué sé yo? No sé, pero me pareció que era interesante. Bueno, un dato de color. Una de las hijas de virrey, que también tiene que ver con Santa Fe, porque todo tiene que ver con todo, una de las hijas de Rafaela, con el virrey del Pino, es Juana del Pino, que se casa con Rivadavia. Juana del Pino de Rivadavia, la escuela que lleva su nombre, la Juana, famosa nuestra, la Juana del Pino, es una de las hijas de la virrey. Bueno, la tercera, que rescato, o sea, vamos llegando un poquito en el tiempo, al siglo XIX, no sé si conocen a esta pintora, a Sor Juana, la tengo con Sor Juana. Sor Josefa Díaz y Clusella, que nació en 1852 aquí en Santa Fe, murió en 1917, y que se la conoce como la pintora pionera, la primera pintora santafesina, la primera pintora incluso del continente, porque es una de las primeras que firma las obras. O sea, desde joven tenía esta afición, digamos, y se le permitió pintar, cosa que no sucedía en todos lados, ¿no es cierto? Su familia, su padre le puso un pintor, un maestro, que no se me fue el nombre, pero lo puse ahí, y bueno, hace estudios con este pintor, y también es considerada esta primera pintora del continente porque también es la primera mujer que es reconocida con un premio del Estado provincial justamente por su talento, a los 18, 19 años. Y si bien nunca se casó, casi pasa toda su vida como pintora, así como laica, digamos, recién a los 42 años entra al colegio de las adoratrices y sigue pintando, a la orden, a la congregación de las adoratrices,
y sigue pintando también temas religiosos y todo lo demás, pero bueno, forma parte, la mayor parte de su vida la pasa como, no como monja, pero bueno, se la termina conociendo como Sor Josefa Díaz y Crusellas. Sabemos que uno de los museos, el museo de la ciudad, el Museo Municipal de Arte de la ciudad, lleva su nombre. Y hay varios cuadros que para mí este es uno de los más emblemáticos de Sor Josefa, que no sé si lo conocen, que es La Negra y el Niño, que es un cuadro que daría para una charla en sí misma, porque compañeras que están estudiando, trabajando sobre la herencia o la influencia, la presencia afro en Santa Fe, del mismo museo etnográfico, del mismo museo histórico, que están trabajando sobre esto. Bueno, esta es una de las piezas más queridas, más importantes del museo. Trabaja sobre el rol de la negra y aparte el nombre del cuadro, ¿no? La negra y el niño. Podríamos poner la negra y el blanco. Pero, pues si vamos al caso, si fuera un pero también toda la connotación que tiene ponerle a la negra, que también hay toda una discusión sobre ¿para qué retratar a la negra? Digamos, que si era una negra que si bien hacía 20 años que ya se había abolido la esclavitud, pero bueno, también, evidentemente esa persona tenía algún lugar, era una ama de leche, la más probable, de ese niño. Hasta hace poco, el otro día me contaban que se creía que ese niño era Antonio Crespo, era hijo del gobernador, pero ese niño, Antonio Crespo, nace en el 75 y el cuadro está fechado en el 73, así que no puede ser. Entonces están empezando a buscar ahí las investigadoras quién podría ser el niño. Obviamente porque quieren buscar el nombre de la negra, en realidad, las chicas, ¿no? Sus compañeras. Pero bueno, pero bueno, ese es uno de los cuadros emblemáticos. Pero, por ejemplo, el tema del pañuelo, el tema de las joyas, de la negra, hace ver que en esa familia tenía... Bueno, hay toda una discusión, bueno, no una discusión, pero instalar el tema de que siempre en Santa Fe se dijo que no había negros, que había muy pocos negros, que en realidad hay muchísimos afrodescendientes, hubo muchos afrodescendientes en la colonia. Entonces, bueno, volver a visibilizar la presencia afro es una de las tareas que se está haciendo mucho aquí en Santa Fe. Sí, por favor. Ayelen Poggi, sí, que trabaja sobre arte, una profe de acá de filosofía, y yo estoy haciendo curso con ella y ella habla de las imágenes que no están, en lo que vemos, lo que no está. Y entonces a la par de este cuadro puso imágenes de la Virgen con el niño, pintadas por Sor Josefa Díaz y Crusellas y por otros pintores. Y cuando las miras, hay ahí algo también. Sí, hay alguna cuestión de esta comparación. Sí. Por ejemplo, la Virgen sedente, o sea, la Virgen la que tiene el niño en el regazo. Y es probable que haya sido una de las mamas de leche del niño. Las mujeres en la época colonial no daban de mamar por una cuestión también cultural, como no se estilaba, entonces siempre se estilaba que fueran realmente las negras las que dieron de mamar. Bueno, pero fíjense que igual sigue teniendo su letal roto, como para marcar la diferencia. También, como hasta en esas cuestiones se retrataban, pero evidentemente la deben haber querido mucho, yo pienso, a esta persona en sí, para retratarla. Bueno, o pedirle que hagan el retrato. Bueno, es muy interesante el trabajo que se puede hacer a partir de la pintura para reconstruir el pasado colonial. Estas son algunas de las pinturas también que hizo Sor Josefa, el retrato de Urquiza, que se lo pidieron ahí en Paraná, eso está en el Museo Histórico. Por ejemplo, el del niño y Jesús con los niños, yo la verdad que no recuerdo haberlo visto. Me parece que ese está, dice, según lo leí, está en el museo, pero no está exhibido, en el Museo de Artes Visuales. No sabía. Y después, el que a mí me gusta mucho, pero no pudo conseguir una imagen, uno es de Santa Teresa, que está en el Colegio de los Jesuitas, arriba del Sagrario, digamos, ¿no? Ese es también una... Bueno, está bien, da para un montón, Sor José. Yo me traigo unas muestritas, ustedes si quieren, si se les pica, empiezan a buscar un poquito. Pero es lindo también poder recorrer los lugares, bueno, en los 3 museos y en una iglesia que están sus obras. Después hay naturalezas muertas, bueno, y hay otras también. Bien. El tiempo.
Bueno, y la cuarta mujer que yo les traigo acá es Amelia Larguía de Crucelles. ¿Pero quién es esta mujer? Bueno, es una mujer que, bueno, 1870-1952, que se la conoce como también una arqueóloga pionera en Santa Fe, una arqueóloga amateur pionera. Mira, yo hace casi 18 años que trabajo en el Museo Etnográfico y yo, por ejemplo, la habré conocido ahora, no sé, menos de 10 años. Porque en realidad en el mismo ámbito donde se supone también estaba oculta o estaba invisibilizada hasta que empezaron. Por ejemplo, una de las que empezó a trabajar sobre la figura de Amelia fue Teresa Suárez, que hoy la nombraba la profesora, haciendo un poco su historia. Esta mujer era una mujer, como dice, de buena familia, porque así dicen sus crónicas, de buena familia, de familia bien, de familia de la élite, de la élite santafesina. También se casó con don Crucelles, tuvo 6 hijos. Cuando murió don Crucelles, ¿qué hizo? Se dedicó a su pasión, cuando tenía los hijos creciditos, y se dedicó a su pasión, que era la arqueología. A mí me hace mucho acordar esta imagen como tipo Agatha Christie, vieron estas mujeres con el sombrerito, su Pamela, pues entonces incluso hay las crónicas que la muestran ya, empezó a ir a la zona de Arroyo Leyes, bueno, a hacer excavaciones. Si bien se la conoce como una arqueóloga aficionada, en realidad tenía mucha teoría, no es que era una aficionada que juntaba cositas y se la conoce también como coleccionista, digamos, de objetos que iba encontrando en esas excavaciones. No es que era una aficionada, sino que tenía teoría, digamos, con respecto a lo que iba encontrando. Amelia, las crónicas decían ¿no? O los recortes de los diarios para que se ven, es que ella, por ejemplo, creo que está por ahí, ella iba a las excavaciones siempre con su vestidito, su Pamela, su sombrerito, y bueno, lo que hay acá son, bueno, justamente muchas a mano, que eso también está en el museo, está sus anotaciones, y una de las piezas, la cantidad de piezas que está en el Museo Etnográfico, con las anotaciones y sobre todo, por ejemplo, el inventario. Cuando yo les decía que yo, incluso trabajando en el museo, no conocíamos esta parte, yo no la conocíamos, justamente porque sus excavaciones, junto con las de otros, aunque ella perteneció también a la Sociedad Científica Argentina, pudo ingresar, porque en esa Sociedad Argentina de Antropología, de Arqueología, entraban también amateurs y aficionados porque todavía se estaba construyendo el campo, digamos, entonces también se permitía, bueno, y como mujer también entró, pero aquí, digamos, fue opacada por la figura de Zapata Goyán, porque Zapata Goyán es el que recibió incluso los fondos del Estado provincial para poder hacer las excavaciones después de Santa Fe la Vieja. En un momento en que se pedían fondos para hacer ciertos estudios de los pueblos originarios, esos fondos no llegan y llegan sí los fondos para la excavación de Santa Fe la Vieja. Bueno, porque habrá sido, no sé, yo no soy una experta en la figura de Amelia en este sentido, pero habría que empezar a buscar ahí unas cuestiones, pero bueno, más allá de todo, lo que está, por ejemplo, está en el museo, se llama la colección Larguía, es una colección de casi 5.000 piezas, o sea, piezas son, generalmente se le dice piezas a lo que se ha encontrado, pueden ser fragmentos de vasijas, vasijas contenedoras, de cerámica, pero de los pueblos originarios. Y su colección es la de Arroyo Leyes. Y también en algún momento estuvo en discusión si eso era originario, era de los originarios. Entonces, Amelia hizo estudios comparativos entre los pueblos, los objetos encontrados aquí en Arroyo Leyes con objetos encontrados en Santiago del Estero, en Tucumán, y en los congresos iba y exponía y tiene obras, digamos, científicas, digamos, publicadas en esos congresos que hacía la Sociedad Científica Argentina, o después más tarde la Sociedad de Arqueología. Entonces, bueno, verdaderamente para nosotros es la obra, digamos, yo por ejemplo, muchos de los objetos, después me di cuenta que estaban expuestos en el museo, habían sido excavados por ella y no excavados por Zapata Goyán. Porque los de Zapata Goyán, sobre todo, son los de Santa Fe la Vieja. Obviamente siempre supimos que había objetos que eran anteriores, digamos, de los pueblos originarios. Pero, por ejemplo, que no estaban nunca señalizados que habían sido encontrados por Amelia. Cuando uno preguntaba, sí, dice, por Amelia. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no pone un cartelito de la que forma parte de la colección? Bueno, cosas que también en los museos decimos o no decimos, en las cosas en los discursos. Bien, ¿estamos? Bien. Entonces,
bueno, ahí, ¿no? Museos, la Ciudad de la Plata, su derrotero fue, digamos, una vida intensa, trabajó muchísimo tiempo, creo que empezó su vida activa, digamos, como a los 50 años, 50 y pico de años, y su vida activa como arqueóloga, digamos, pero fue importante. Bueno, y aquí tomé una frase, bueno, Gabriela Pauli, una compañera, una colega, profesora aquí del instituto, tuvo un artículo sobre Amelia, y en una de ellas dice que revisar la vida, dice, como de la viuda de Cruces, permite matizar un poco las miradas, dice, como las mujeres de la élite santafesina. Bueno, aquí tenemos una especialista que es acá la profesora Villalba, sobre ese tema. La cuestión es cuántas de ellas pudieron salirse de ese rol, digamos, de ese rol que les tocaba dentro de la élite y poder hacer otra cosa distinta, ¿no? Que no era propia ni de su sexo y menos del lugar en la sociedad que ocupaba. Imagínense también el escándalo que puede haber sido, ¿no? Que ella se dedica a hacer otras cosas, ¿no? Que no se quedara a cuidar a los nietos, que yo los hijos. Pero a mí me pareció muy interesante esto que dice Gaby, es esto, ¿no? El privilegio que tuvieron estas mujeres por su posición social. Todas las 4 mujeres que yo les he presentado de alguna manera tuvieron el privilegio de su posición social. Bueno, la hija de Garay, la de Saxón, mujeres de las élites. Entonces, me pareció muy interesante esto, ¿no? ¿Qué oportunidades tuvieron aquellas que no pertenecían a este círculo, ¿no? Hasta las mujeres comunes de la historia? Entonces, a partir de ahí nos detenemos un momento y ahí presentar este interrogante, bueno, ¿podremos hallar, encontrar, buscar mujeres comunes de la historia santafesina? Yo aquí solamente voy a mencionar, porque esto también otra vez daría a otra cosa mucho más extensa, pero que a mí no me gusta hablar, entonces tengo dificultades, y entonces yo me la hablaría mucho. Pero aquí quise, a partir de 3 imágenes que traigo, al menos traigo 3 colectivos de mujeres, que a la vez se podrían, a su vez, subdividir en otros colectivos de mujeres comunes. Digo, cuando digo colectivo de mujeres, digo esto que decíamos hoy de no pensar en mujeres excepcionales o así, fulanita de tal con nombre y apellido, solo pensar en colectivos de mujeres. Traje aquí la imagen de, en realidad yo puse ahí mujeres originarias, Mocoy o Com. Mocoy son las mocovíes, Com son las mujeres Toba. En realidad, me olvidé de ponerlo, perdón, es la referencia, esto es un dibujo del padre Pauque, de Florian Pauque, el jesuita que vivió con los mocovíes. Esa representación es de mujeres mocovíes. Dentro de las crónicas también del padre Pauque, estas son mujeres mocovíes que, incluso algunas mujeres que pertenecían también como a la élite, digamos, del grupo, digamos, las mujeres de los caciques, o sea, la hija de los caciques, que se tatuaban la cara, se tatuaban el rostro, lo que se ve debajo es mujeres tatuándose, y también se hacían este tatuaje aquí, como el canesú, no sé cómo se dice, y se tatuaban también la cara, y se hacían con los expansores, se expandían el lóbulo de la oreja en señal de belleza, y también los hombres se lo hacían los guerreros también, ¿no? Esto de ir expandiéndose cada vez más el lóbulo de la oreja. Por ejemplo, entre la colección de Amelia de la Guía, una de las cosas que ella encontró fueron muchos son como unas ruedas que son los que van agrandando los lóbulos de las orejas, ¿no? Por ejemplo. Está usado tanto entre los mocovíes y entre los tomos. Entonces, bueno, me pareció interesante hacer un rescate, ya que era específicamente algo de mujeres, ¿no? Después, esta otra imagen, que es muy fuerte, si uno la mira, no tiene mucha calidad la foto, incluso la foto en sí, que habla de las cautivas, las mujeres cautivas. Este grupo de mujeres, de profesoras que yo les hablé, que un poco hicieron el libro, Teresa, Rosa, son las que han hecho, los que están haciendo un trabajo que se llama de memorias feministas, la ciudad, no sé si han visto, que ponen baldosas en lugares donde ha habido algo relacionado con la historia de las mujeres. Y una de ellas es un lugar que ahora sería como está la biblioteca Galvez, por ahí, creo que ahí la pusieron, que es donde había un lugar donde se traían a las mujeres de la zona de la costa, siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Mujeres que se traían de la zona de la costa, mujeres ya criollas, digamos, incluso criollas o también con algún pasado indígena, pero sobre todo esas criollas, que se traían para el servicio doméstico, ¿sí? Para las casas de la élite. Y había una de las señoras de la élite que era la que
se dice que tenía como función, digamos, sí, la palabra regentear por ahí tiene una medida como, parece como, sí, pero yo me estaba escapando esa palabra, pero sí, un poco es esa, regentear, porque nos liga más por ahí a la Constitución, pero no en ese sentido, pero sí, digamos, era como que ubicar a estas mujeres en las casas de las familias para el servicio doméstico. Pero cuando se las traía, se las tenía en esa casa en condiciones de esclavitud, prácticamente. Entonces por eso se les llaman las cautivas del siglo XIX. Bueno, también es para trabajar muchísimo, ¿no? Porque es esta presencia de mujeres y también fuimos conformando la sociedad santafesina, ¿no es cierto? ¿No? De nuestras propias ahí como que habría muchos rasgos aborígenes, digamos, ¿no? Pero también, digo, criollas, de la zona de la costa. Otra vez, lo dejo así todo picando por si se quiere seguir profundizando. Y después, bueno, sí, ya, por ejemplo, cuando estaba haciendo esta parte, tal vez pensé a Lucía Molina, tal vez hubiera sido interesante ponerla con nombre y apellido, porque Lucía Molina es una de las, Lucía Molina, es una de las referentes de la casa indo-afroamericana, que una de las que ha movilizado a todo el colectivo de, no solamente de mujeres, pero de afrodescendientes de tronco colonial aquí en Santa Fe, sobre todo a las mujeres afrodescendientes. Y bueno, y ahí una de las, también de las que forma parte de esta casa, que es Mirta Zugaray, que cuenta un poco cuál ha sido el rol de las mujeres afro o negras, digamos, en la cultura santafesina, ¿no? Esto que decíamos hoy, que lo leíamos con el tema de la negra y el niño, ¿no? Como el tema de las mujeres negras que fueron verdaderamente, digamos, explotadas, y ahora como el cuerpo de la mujer negra es explotación, digamos, es espacio de explotación. Y entonces habla hijos e hijas que eran vendidos, se comercializaba el producto de su vientre, también de su pecho, porque las alquilaba como amas de leche, que decimos hoy, para alimentar a los hijos e hijas de las familias españolas, cuyo peculio lo cobraba el esclavizador, ¿no? El dueño de tanto la venta de sus hijos como de la leche, también alquilada para la prostitución, también la cobraba el amo, bueno, también fue vendida, explotada su fuerza de trabajo para la limpieza, el lavado de ropa, venta callejera, etc. Está describiendo, si bien algunos rasgos que perviven de la época colonial, pero hasta entrado el siglo XIX y principios del siglo. Pero bueno, entonces, por ejemplo, la labor de Lucía Molina fue súper interesante en cuando, ¿se acuerdan? Bueno, cuando fue el aniversario del quinto centenario del descubrimiento de América, 1992, en el paseo, digamos, se hizo toda una remodelación en la zona del sur del casco histórico, y que se hizo el paseo de las dos culturas. Poniendo sendas fuentes, una frente al Museo Etnográfico, otra en el histórico, una con un angelito que marcaba como una fuente como de tipo colonial, digamos, pasa el pasado colonial, y otra marcando una fuente que se puede ver, que hace mucho que no están en uso, pero bueno, no importa, que es americana. Entonces, ¿y los negros? Entonces, bueno, porque como que estaban invisibilizados. Entonces, Lucía y su esposo, en ese momento que todavía vivía, Mario López, fueron un poco los que motivaron, hasta que lograron que se cambiara el nombre del paseo, y hoy se llama Paseo de las Tres Culturas. O sea, fíjense la fuerza de ese colectivo para cambiar un nombre y poner otro nombre a esto. Entonces, y reivindicando la presencia negra en la cultura santafesina. Todavía falta muchísimo por hacer, ¿eh? Y ya falta esto lo último que, bueno, empiezo lo último, es cómo encontrar todo esto dentro de la iglesia. ¿Cómo hacer con esto dentro de la iglesia? De nuestra Santa Madre, Iglesia Santafesina. Entonces, ¿cómo también encontrar toda esta diversidad, esta posibilidad de pensar las mujeres dentro de la iglesia, en nuestra tarea? Y entonces aquí se me planteó otro problema, o varios, digamos, ¿no? ¿Qué criterio elegir? Bueno, yo, a ver, presento mujeres al público, les presento mujeres de la iglesia santafesina. ¿Quién? ¿A quién elijo? Gente conocida por mí, o sea, que era referente, que fue referente para mí. Entonces digo, bueno, sería, a ver, empezar a pensar, a ver, ¿qué criterio uso? Bueno, busco mujeres que tengan que ver con su pertenencia a la iglesia local acá de Santa Fe, la ciudad sede, o pensar en buscar mujeres de otras iglesias, digamos, del interior de la arquidiócesis. Porque los que vivimos acá es como que la arquidiócesis fuera acá.
pero en realidad los que son de otras comunidades, ¿no? Entonces yo acá podría nombrar 3 o 4 mujeres, digamos, sí, fueron importantes, y pensé en Pepita Méndez Costa, pensé en Italia Beltramino, pensé, por ayuda de mi madre acá, Sara Faisal, por ejemplo, la doctora Sara Faisal. Bueno, sí, pero y el resto, digamos, solamente pasa por aquí, donde está la sede de la iglesia, digamos, Santas Vecinas. Bueno, ese era un punto. Después, busco mujeres que estén en instituciones, en movimientos laicales, movimientos eclesiales, más que laicales, eclesiales en general, digamos. A ver, que hay otro colectivo, digamos, porque si vos sos, por ejemplo, de Acción Católica, el colectivo que te engloba son las mujeres de Acción Católica, me parece. Entonces, bueno, era empezar a decir, bueno, busco mujeres de todos los movimientos, ¿no? Era como, es como, vieron cómo se va armando un árbol así, bueno. Después otra, busco esto, que hayan sido pioneras en algo. Entonces por ahí sí, bueno, podés ser sí, la primera mujer que, qué sé yo, dio clase en el seminario metropolitano, no sé, o la primera mujer que... Bueno, otra, mujeres laicas, mujeres consagradas, pues también es otra. Busco la historia, no, porque también si vos empezás a buscar mujeres y capaz que encuentres, qué sé yo, enseguida pensaba, pienso en las hermanas, bueno, a ver, en la época más o menos, todos pensando en la iglesia postconciliar, ¿no es cierto? Y decía, bueno, la hermana Josefa del Calvario, las que marcaron un poco la línea. Después la hermana Juliana del Huerto, la hermana Lagrange, digo, la hermana, la hermana de la reina Virginia. Entonces yo decía, bueno, y dejo todo, a la hermana Noemí, por ejemplo, del colegio. Bueno, dejo un montón afuera, se me van a enojar, qué sé yo. O respecto a qué, son mujeres de congregaciones religiosas y las otras congregaciones, bueno, otra vez, ¿qué mujeres elegir? Después otra, segundo, tomo la época de los obispos, o la época de Saspe, busco los obispos y digo, bueno, en la época de Fasolino, en la época de Saspe, en la época de Storni, en la época de, no sé, de Anacedo, voy buscando mujeres por ahí, como también, mucho. Entonces dije, ¿y si vamos a las mujeres comunes? ¿Y si vamos a las mujeres que han hecho la historia? Bueno, entonces me quedé con eso. Para no destacar a ninguna y destacar los colectivos de mujeres, pensando en esto, en las mujeres que han construyen la historia de la iglesia, la historia de Santa Fe, la historia de la iglesia de Santa Fe, que también sería un párrafo aparte. Porque yo acá estaba hablando de la historia en general, pero la historia de la iglesia también tiene su propia metodología. Y realmente la historia de la iglesia generalmente es hecha por hombres también. No solamente clérigos, ahora hay muchos más que no son clérigos, pero también cuántas mujeres hacen historia de la iglesia. En Santa Fe no sé, pero creo que no. Pero ven cómo uno va, por lo menos a mí me parece como que es un mosaico que se va abriendo y explota la matriz. Bueno. Entonces pensé en esto. Bueno, fotitos algunas saqué del Facebook del IAX, bueno, y algunas otras en general, pensando, por ejemplo, estas señoras acá del San Vicente de Paúl. Es que había algo que quería mostrarles pensando en mujeres. Y miren lo que encontré acá. Las mujeres de los diáconos permanentes. Y no porque esté mi madre acá presente, pero pensándolo en términos más allá de lo que me toca de historia personal, pensar en la restitución del diaconado permanente en Argentina, en la arquidiócesis de Santa Fe, que tuvieron los primeros 6 diáconos y 3 diáconos particularmente, pensar el sostén de las mujeres, cómo fueron construyendo la iglesia, con sus esposos y sus familias, de las cuales yo formo parte, y esa historia de las mujeres, ese colectivo de mujeres, de esposas de los diáconos, que creo que en los últimos años han empezado a ser reconocidas, por lo menos acá. Así, pero bastante, un poquito más que otras épocas. Que sí, ustedes saben que un diácono permanente no puede ser diácono si no tiene la aprobación de la señora esposa. Entonces, para construir también esa vocación es una vocación especial dentro de la iglesia y también familiar, corresponsal y familiar. Me parece que sería interesante empezar a ver, estas mujeres, ¿qué hicieron para sostener la iglesia? Pienso en ella, pienso en mi madre, obviamente, pienso en mi madrina querida, que ya no está entre nosotros, porque la esposa de Fito, que han sostenido mucho
no solamente a sus maridos, sino también a la iglesia de muchos. Me parece que sería interesante. Por ejemplo, ¿no? Pienso también pensé en tres casos así de mujeres en términos históricos, ¿no? Las mujeres que han acompañado en los 70 a los curas, los famosos curas del tercer mundo, que pone acá el padre Lucho, el padre Espinosa, el padre Vietti, el padre Gasparotto, el padre Silva, es decir, esas mujeres, esas barriadas, esas mujeres de las barriadas, Santa Rosa de Lima, Villa del Parque, que han construido las iglesias y que han comido persecución también por, ¿no es cierto?, por su pertenencia, por estar, el padre Catena. Pensarlo desde ahí, desde la mujer, no desde el cura, no tengo nada contra los curas, pero quiero decir, desde esta cuestión, ¿no? Después pensar, por ejemplo, las primeras profesoras del seminario metropolitano, parece una pavada esto, pero el otro día le conté a Antonio Lidio y le digo, porque yo pensé que estaba mi mamá entre esas, pero no estaba en esa lista, me mandó, pero no las puse. Pero también pensar en ser profesora de un seminario de varones, obviamente de sacerdotes, lo que era ser mujer en un seminario de varones. Cuando a mí me tocó, perdón la autorreferencia, pero cuando a mí me tocó ser profesora en seminario, yo muchas veces le decía a los chicos, hace 20 años yo no podía haber estado acá dando clases a ustedes de historia de la cultura. Acá habría un sacerdote, ni siquiera un varón así laico, un sacerdote. Yo no soy ni monja, soy una profesora de historia. Entonces, esto también tiene que ver con la renovación y la presencia de la mujer en lugares en los cuales no estaba. Sí. Perdón. Porque incluso también está bueno destacar que antes del cierre del seminario, cuando funcionaba en Guadalupe, también ya había algunas que incluso después fueron profesoras en la reapertura. ¿Y eran laicas? Sí, me dijo. ¿Hay una profe de literatura que veo a la vez? Sí, las tengo ahí, tendría que buscarlo porque el padre Lidio me pasó todo el listado y sí, digo que pensar en ese cambio, ¿no? De época para lo que conllevó allá en el seminario viejo. Claro, Juan 23, sí. Era el instituto en lo que se convirtió el seminario, sí. pero ya tenía una plantilla de... una apertura. Sí. Propiciada por el concilio, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, y después sí, ya empecé a buscar, bueno, así por ejemplo pensaba, ¿no?, en esto de las catequistas, adolescentes, no sé si algunos han sido catequistas, pero que yo con 16, 17 años siendo catequista con una intimidad de la vida, pero igual, bueno, los sábados de la mañana, después de bailar, qué sé yo, ibas a dar la catequesis, bueno, antes de la catequesis familiar, ¿no?, pero digo, por ejemplo. Después, bueno, no sé, las costureras, pensé en esto, ¿no? Estas mujeres en los costureros parroquiales, las que sostienen por ahí las Cáritas, pero también en otras épocas que hacían esta tarea de juntar la ropa, de arreglarla para las personas necesitadas. Pensando en esa gente más común, digamos, pero que no estaban dentro de las instituciones propiamente, o funcionaban dentro de las parroquias. Bueno, por ejemplo, las cocineras, las servidoras de los retiros, por ejemplo. Cuando uno va a un retiro, ¿quién te cocina? Las servidoras, esas cocineras que son pavadas por ahí, pero digamos, yo creo que tiene el valor de esto de visibilizar, mostrar que todos los lugares dentro de la iglesia son importantes, también y destacar desde ahí, desde estos colectivos, ¿no? Yo digo las viejas pesadoras del rosario. Si no hay en las parroquias la vieja que te reza el rosario, el cura da la misa solo, en muchas comunidades en los días de semana. Ella es mi mamá, o en otro momento mi abuela, claro, ¿no es cierto? Pero bueno, también pensar en estas mujeres igual que la que lava los panteles, que estas son tareas femeninas de cuidado y todo eso. Y después creo que una más, así. Lo último que pensé, por ejemplo, las enfermeras en las neos, ¿no? Las que bautizan, las enfermeras que te dan el agua del socorro. Miren si no hay presencia de la iglesia ahí, ¿no? Otro día una de acá que trabaja en el hospital de niños contaba, ¿no? ¿Cómo se le había fallecido un niñito ahí, ¿no? Y estaba destruida la alumna, obviamente. Entonces, está pensando en esa presencia eclesial en esos lugares como aparece Ninfa,
ínfimos, o qué sé yo, pero donde hay alguna mano, un abrazo, alguien que te sostiene, ¿no? Bueno, en este caso el agua del socorro, ¿no? Después lo que pasó, ya termino, pensando, bueno, entonces, todo esto volvía a Francisco, el Papa Francisco, y sin querer decirle que diga cosas que yo quería decir, pero la verdad que me viene bien pasarme el Papa Francisco. Disculpe porque no puse la cita, pero tiene que ver con esas charlas que le hacen en el avión, vieron cuando charlas con los periodistas. Bueno, tiene una de las frases estas que dice, bueno, creo que nosotros no hemos, porque le preguntaban acá sobre el diaconado de las mujeres, no sacerdocio, sino el diaconado de las mujeres. Entonces dice, bueno, creo que no hemos hecho todavía una teología profunda de la mujer en la iglesia. Obviamente esto escapa a lo que estamos tomando acá, pero me parece que también tiene que ver con esto que propone Francisco. Y en particular dice, con esta frase que decía, ¿no? Ampliar los espacios para la presencia femenina, pero él dice más incisiva en la iglesia, pero esta presencia más incisiva también tiene que ver los lugares donde se toman las decisiones importantes. Una de las cuestiones es el tema del sínodo, por ejemplo, donde hay voto, donde hay voz. Bueno, son caminos, pero no deja de, bueno, eso sería una forma, ¿no? La presencia de las mujeres ahí, y la otra sería, bueno, esto, ¿no? Que son como las dos cosas que yo les quería mostrar, esta presencia femenina en estos lugares de decisión, pero a la vez también las mujeres, ¿no? Fuertes, generosas, bautizadoras, catequistas, rezadoras, misioneras, impulsadas por el Espíritu, que durante siglos mantuvieron la iglesia en pie en esos lugares con la gran entrega y ardiente fe. Es decir, también esto de lo anónimo y esto de en los lugares de decisión y en los lugares también del sostén, sostenimiento. Bueno, y finalmente ya esta sí es la última, es esto, ¿no? Pensar que esta charla, este encuentro es una invitación a todos nosotros, a nosotras, a aquellos presentes, a que podamos pensar en términos colectivos también nuestra iglesia, en términos de todo esto que también dice el Papa, ¿no? Desclericalizar la iglesia en ese sentido, ¿no? De que no se, que ver también, bueno, obviamente los laicos, ¿no? Pero dentro de las laicas, la participación de las mujeres para construir, para consolidar la iglesia santafesina, la iglesia en general, la iglesia local, la iglesia universal. Y también, bueno, obviamente sería ya una cuestión que es el tema de escribir, digamos, que es otra cuestión, ¿no? Pero por lo menos empezar a pensar y a rescatar, a revalorizar, a visibilizar. Esto de la escritura ya es otro camino, que por ahí a alguno interesado en la historia de la iglesia le podría interesar hacer este recorrido, pero si nosotros quisiéramos necesitamos fuentes. Entonces, una de las cuestiones para reconstruir metodológicamente todo esto es el tema de las fuentes, donde hay fuentes que nos hablen de las mujeres en la iglesia. ¿Qué sé yo? No sé, hay que empezar a buscar algo en las baldosas, no sé. Pero entonces hay que empezar se me ocurre a dejar ahí algunos testimonios, algunas cuestiones, alguna foto que diga quién es fulanita, no sé, describir las historias de nuestras comunidades, porque tampoco están hechas las historias de las comunidades en general. En una época se hacía la historia de la iglesia de los pueblos, la historia de los pueblos, no sé, vos Tatita, bueno, sí, que estaban los sí, pero también en una época, yo que el padre Stoffel era uno de los impulsores, la historia de los pueblos, no me acuerdo, pero una historia como regional, que me parece que en un lugar donde empezar a rescatar cosas, creo que se dejó así. Bueno, justamente esto, para que las mujeres que han sostenido nuestra iglesia, muchas veces de los lugares más difíciles. Entonces, bueno, no solo pioneras, porque en un momento había puesto ni pioneras ni excepcionales, no solo, porque también hay gente que hace la diferencia particularmente. O sea, hay gente que marca una diferencia y que se visibiliza. Pero no solo eso, también pensar en protagonismos colectivos, sosteniendo la historia, sosteniendo la iglesia. Bueno, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que escuchándote pensaba primero por el trabajo que te tomaste de recuperar, de ir buscando y demás, porque me pasó que buscando información sobre mujeres para hacer una publicación o otra cosa, no encontrábamos. Yo decía, pero no puede ser que
cuando yo le comentaba a mami sobre la charla y charlando ahí con ella, porque también pensaba yo en estas mujeres, entonces bueno, apelo a la historia oral un poco, a ver, entonces, ¿a quién buscar? Entonces, ella encontró un artículo del padre Stoffel, que era de pastoral, que él rescataba 7 mujeres, 3 laicas y 4 religiosas. Dice, las mujeres en la historia de Santa Cecina. Las 3 laicas yo las conocía, las 4 religiosas yo no las conocía porque eran monjas de congregaciones del interior. Y después, nada más. Y después hay unos libros que los encontré en el museo, bueno, citados por padre Stoffel, entonces después los encontré que estaban en el museo, en la biblioteca del museo, que se llaman Santafesina, ¿quién es quién en Santa Fe? Se llama así, ¿Quién es quién en Santa Fe? Son 2 tomos, pero ahí es un variopinto de cosas que, digamos, sí, que está bien, o sea, es una compilación de mujeres que, entonces hay que empezar a buscar qué criterio. Entonces, bueno, y después no hay mucho más, no hay mucho más. Salvo que sean muy puntuales, mujeres por algo, digamos, que estén, digamos, que se haya hecho en los últimos tiempos, pero no, y menos de la iglesia, digamos. Miren, buscando, por ejemplo, imágenes, y bueno, buscaba en el buscador, entonces pongo, para ilustrar, entonces pongo mujeres de la iglesia, no salía nada, pongo mujeres católicas, ¿vieron? Cuando uno pone cosas, yo soy así de bueno. Y me salían, ¿cuáles son las imágenes primeras que salen? Monjas. Que también dice cosas de cómo, cuando digo mujeres católicas, también el buscador me devuelve. No estoy contra nada de la vida religiosa, chicos, por favor, pero quiero decir que también nos dice mucho de la iglesia en ese sentido, digamos, que también, yo digo para que somos todos laicos, digamos, por el hecho de esto ¿no es cierto?, de poder verdaderamente destacar el lugar del laico, de las laicas dentro de la iglesia. No, bueno. Creo que ahí es interesante dos cosas. Una es poder hacer este ejercicio de siempre leer como entre líneas la historia, ¿no? Y pensar que, como se cuenta, siempre hay mucho más detrás que sostiene, que posibilita, que da oportunidad, y cuántas de esos son mujeres, ¿no? Sí. O sea, la historia contada por un hombre, la historia con el hombre como protagonista siempre tiene entre líneas una voz, un sostén, un acompañamiento, seguramente de alguna figura femenina. Eso como ejercicio como iglesia, ¿no? Y me encantó poder ver también, o ver cómo te cuestionaste vos la metodología para poder presentarnos esto, porque, bueno, ahí se abre también la posibilidad de ilustración y la carisma. Y después otra cosa que se me vino a la cabeza con la segunda parte que proponía esta de la mirada de poder ver a las mujeres como de a pie, ¿no? Hacer este ejercicio. Más que común es estar bueno mejor de pie, o de la del lado. Bueno, nada, esta vecina o. Sí, como dice el papa del de al lado, ¿no? Sí. Exactamente. Hacer este ejercicio también de como actualmente de una memoria agradecida con muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, como pastoral, nos tocó un momento muy difícil desde, bueno, una coordinadora del equipo falleció y también como equipo tuvimos que hacer ese ejercicio de memoria agradecida y en ese momento reconocer en ella un montón de cosas que nos venían marcando el camino pastoral, ¿no? Entonces así también cuando nombraste a Catena, hace 20 años, mi tía abuela, Teresa Rocco, que tiene el nombre del comedor, trabajaba con Catena en esa época y bueno, cuando cumplió 10 años de su fallecimiento, lo que hicimos como familia fue eso, un librito que hicimos 20 para la familia, pero lo que nos quedó como esa memoria agradecida de su historia y de cómo también nos marcó a todos en nuestra vida familiar, que es lo concreto, ¿no? Como animarnos a verla y a escribirla también, a contarla de lo más cotidiano. Creo que eso también puede llegar a ser como un desafío pastoral, ¿no? De los laicos, de las instituciones, poder contar estas historias. Sí, coincido. Sí, la cuestión metodológica, no sé, capaz que tampoco, como yo les decía, tampoco soy una experta en la historia de las mujeres, pero es como del vicio del oficio, digamos, los gajes del oficio, ¿no? Como que uno uno tiene que ser más o menos metodológicamente riguroso, o lo más riguroso posible, pero son justamente estos planteos de cómo elegir. Y cuando uno elige también deja fuera otras cosas, ¿no? Obviamente, o sea, cuando uno pone el foco sobre algo, lo saca del otro lado, es así. Entonces, bueno, pensar también en esto, ¿no? Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes.